Hola, mi nombre es Saúl, estudiante de Economía del Aula 8, y hoy vamos a realizar las distribuciones continuas. Una distribución normal, las propiedades de la distribución normal. Como podemos ver, esta es una propiedad de cómo se calcula con la media y la desviación. Eso vamos a ver en el ejemplo 2.26, que nos piden calcular que x menor a 20 con una media de 25 y una desviación estándar de 3. Entonces nos vamos a nuestro programa, que va a ser igual, y va a ser igual comando norm de lo que nos da de 20 con una media de 25 y que una desviación estándar de 3. Entonces ubicamos y vemos que el resultado es 0.478 como en el ejemplo. Aquí podemos ver diferentes figuras de la función de densidad de la variable aleatoria normal con una desviación con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces los vamos a realizar en nuestro programa. Entonces nos ubicamos y ponemos que NU va a ser igual a 0, punto y coma para que no se ejecute. RO va a ser igual a 1, que va a ser la media y la varianza. Entonces ponemos el comando X es igual al comando linspace de menos 2.5 hasta 2.5 va a ser el recorrido de 100 intervalos. Entonces ponemos punto y coma para que no se ejecute y ponemos igual el vector y, que va a ser igual a 1 dividido para la raíz cuadrada de 2 que multiplica a pi y este que multiplica a rho, al vector rho que pusimos anteriormente. Cerramos y multiplicamos igual por el comando exp negativo de x menos el vector nu que pusimos anteriormente, punto, y esto va a estar elevado al cuadrado. Cerramos y dividimos para 2 que multiplica al vector rho que va a estar elevado al cuadrado. Ponemos punto y coma para que no se ejecute y ponemos el comando plot, que va a ser para que aparezca nuestro gráfico de los vectores x y y. Entonces, como podemos ver aquí, nos va a aparecer nuestro gráfico en un momentito. Vimos aquí que ya apareció nuestro gráfico, que es idéntico al del manual. También existe otro gráfico como es de tres campanas de Gauss, que lo podemos hacer también de una manera rápida. Vamos a cerrar vamos a borrar nuestra ventana. Yo he copiado acá, que va a ser el comando NU va a ser igual a 0, punto y coma, el comando RO, el vector RO va a ser igual a 1, punto y coma, X va a ser igual al comando linspace desde menos 6 hasta 6 y 100. Cerramos punto y coma, ponemos el comando Y, que yo lo voy a copiar. Ponemos también el comando plot, que es para que aparezca nuestra imagen de X y Y. Y vemos que aparece un gráfico. Seguimos ubicando para el siguiente gráfico, para que sigan apareciendo más campanitas.
Entonces vamos ubicando. Yo les voy a copiar para hacerlo mucho más rápido. Vemos que aquí está el comando NU. Vamos a poner que Y2, que va a ser diferente al Y1 porque va a ser otra campana. Igual ubicamos el comando NU, que va a ser desde -3 y el sigma de 2 o el seno, y ubicamos también el vector de la Y3. Ubicamos el comando para que aparezca nuestra imagen de X1, Y1, XY2 y XY3. Damos enter y vemos que nos aparece ya nuestro gráfico. Vemos que ya está con las tres campanitas como está en el ejemplo. Para el ejemplo 2.27 tenemos que para una distribución binomial con n igual a 5 y una probabilidad del 0.5, calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Entonces tenemos ya la solución. Vamos a ubicarle en nuestro programa. Entonces ubicamos que x va a ser igual a 0, 2.5, un vector del 0 hasta el 5. Vemos que aparece, ponemos que la probabilidad va a ser igual a no PDF de 0, 5, del 5 al 0.5, 0.5. Cerramos y vemos que aparece ya un resultado. Ponemos el comando var de x, p y vemos que nos aparece automáticamente ya el gráfico, como lo podemos ver en la figura 2.9, el histograma del ejemplo. Para el ejemplo 2.28 vamos a ver una distribución binomial con un número de datos de 10, una probabilidad del 0.30 o el 30%, y vamos a calcular la distribución de probabilidades para la variable aleatoria x. Entonces vamos a ver que esta es la solución que nos debe dar. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos que x va a ser un vector desde el 0 hasta el 10 y vemos que ya aparece que p o la probabilidad va a ser al comando no pdf del 0 hasta el 10 de 10 con una probabilidad del 0.3. Cerramos y vemos que ya nos aparece. Ponemos el comando var de x, de p y entre apóstrofes de r, xp y entre apóstrofes de r, y vemos que ya nos aparece el gráfico, nos aparece la distribución idéntica al del enunciado en el manual. Para el ejemplo 2.29 vamos a calcular la probabilidad de obtener 4, 5 o 6 veces cara en 9 lanzamientos de una moneda mediante una aproximación binomial y una normal. Entonces vemos que como solución tenemos que la probabilidad de que salga cara o sello es del 50%, el número de veces va a ser 9 y u igual a np va a ser el 9 por 0,5, y vemos que ya nos da el resultado. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos los comandos, que p va a ser igual a no pdf de 4 de 9 lanzamientos con una probabilidad del 0.5. Cerramos y sumamos a lo mismo, pero aquí va a ser de que salgan 5 veces cara. Cerramos,
sumamos también, y aquí va a ser de que salga 6 veces cara. Entonces lo que estamos aquí es calculando la distribución binomial con distribución binomial cuadro a cuadro. O sea, lo estamos acumulando o sumando cada una de las posibilidades. Y vemos que el resultado es 0.6562 o el 65.62%. Vamos a calcular el siguiente, que va a ser con una distribución binomial acumulada entre los límites superior y límites inferior. Entonces vamos a trabajar con límites. Nos vamos a nuestro programa, ponemos que la probabilidad va a ser igual a bino cdf, que es el otro comando de un intervalo 6.5, 9, con una probabilidad del 50%. Y a eso le vamos a restar el mismo comando que yo lo voy a poner directo, pero va a ser desde el 3.5 al 9 y el 0.5, que lo que va a hacer esto es calcular con distribución binomial acumulada entre los límites superior e inferior. Entonces ponemos enter y vemos que nos sale el resultado igual, casi idéntico. Vamos a calcular los límites superior e inferior del intervalo con un valor aproximado utilizando la normal. Vamos a nuestro programa y ubicamos que y va a ser igual al comando nor cdf o normal del límite 6.5, 4.5 y 1.5, 1.5, y a este le vamos a restar al normal igual nor cdf de 3.5, 4.5, 1.5. Vemos que hemos bajado los valores respecto al primero para poder hacer un intervalo y cerramos. Entonces podemos decir que se toman los límites superior e inferior del intervalo. Si le damos enter vemos que nos da los valores y que son muy parecidos al del ejemplo. Para el ejemplo 2.30 vamos a hallar el área bajo la curva con valores z de menos 1.20 y un valor de z de 2.40. Entonces ya tenemos la solución y vamos a ubicarla en nuestro programa. Ubicamos que y va a ser igual al comando norm de 2.4, 0,1 menos comando norm igualmente desde menos 1.2, 0,1, que esto va a ser igual a como si z estuviera normalizado, o sea que se tiene que la media es 0 como vemos aquí y la desviación estándar es 1. Entonces ubicamos, ponemos enter y vemos que el valor es 0.8767 o 87.67% como lo es en el ejemplo. Para el ejemplo 2.31 vamos a calcular el área bajo la curva normal a la izquierda de z.
negativo de 1.78 y tenemos ya la solución que vamos a poner ya en nuestro programa. Entonces ubicamos que y va a ser igual al comando norm cdf desde menos 1.78 que es el valor z, con 0 y con 1 que es el valor de la media y la varianza. Ubicamos y vemos que el valor es de 0.0375 o el 3.75% como lo es en el ejemplo del manual. Para el ejemplo 2.32 vamos a calcular el área bajo la curva normal a la derecha, es decir, de z 1.78 positivo. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos que y va a ser igual a 1 menos el comando norm cdf de 1.78 que es el valor z con una media de 0 y una desviación de 1. Cerramos y vemos que el valor es de 0.0375 como lo es en el manual. Para el ejemplo 2.33 vemos que las estaturas de los varones de la Universidad de Cundinamarca se encuentran distribuidas normalmente en unos 70 centímetros y una desviación estándar de 4 centímetros. Vamos a calcular a. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga una estatura superior a 1.72 centímetros? Y b. ¿Qué porcentaje de estudiantes tendrán una estatura entre 1.60 y 1.70? Tenemos como solución A que la probabilidad de que un estudiante tenga la estatura superior se calcula de la siguiente forma. Ubicamos el comando y va a ser igual a 1 menos norm cdf de que tenga 1.72 1.70 y 4. Cerramos y vemos que el resultado es 0.3085 como lo es en el manual, que dice que en términos de porcentaje sería el 30.85% de los estudiantes miden más de 1.72, y vamos a buscar como ve qué porcentaje de estudiantes miden entre 1.60 y 1.70. entonces vamos y ubicamos igualmente el comando y va a ser igual a norm cdf que va a medir de 1.70, 1.70, una desviación de 4 menos norm cdf que miden desde 1.60 a 1.70 con una desviación de 4. Ubicamos y vemos que es del 49.38% como lo es en el ejemplo. Para el ejemplo 2.34 vamos a ver que en una distribución binomial de frecuencias donde la probabilidad es 0.20, encontrar la probabilidad de que al menos 10 éxitos en 50 experimentos. Tenemos que la probabilidad de acertar es 0.20 y la de no aceptar es del 80 o 0.8. Son 50 veces y vemos que aquí ya está la solución. Entonces nos vamos a nuestro programa y ubicamos que ese va a ser igual norm cdf de 10.5, 10,2 .8084 cerramos y ponemos que es el cálculo utilizado de la distribución normal. Entonces vemos
Ese sería el primero. El cálculo sería de 59.02. Realizamos la segunda parte, que va a ser lo mismo. Y igual a vino CDF de 10 de 50 con un del 0.2, calculando utilizando una distribución binomial, y vemos que el resultado es 0.5836, que no varía grandemente, pero ya es una variación considerable dentro del cálculo estadístico y económico. Para el ejemplo 2.35 vamos a realizar una distribución normal que tiene como media 20 y una desviación estándar de 3. Vamos a encontrar la probabilidad de que una variable seleccionada al azar sea mayor que 30 o menor de 15. Entonces vamos a nuestro programa y ubicamos rápidamente los comandos, que va a ser y30, o la que va a ser mayor a 30 igual a no cdf de 30, 21 de 3. Ubicamos, damos enter y vemos que la probabilidad es del 99.87%. Para que sea menor de 15 va a ser igual a norm cdf que va a ser de 15, 21 de 3, y vemos que la probabilidad es del 0.0228 o 2.28%. Para el final vamos a restar estas dos probabilidades, 1 menos el y30 que sacamos anteriormente, que va a estar restando al y15, y vemos que la probabilidad es del 0.0241 o 2.41%, como vemos en nuestro ejemplo. En el ejemplo 2.36 nos dice que se analizó una muestra de 5 bebidas gaseosas de un mismo sabor y una misma marca, y se encontró que su contenido de agua era en mililitros 20, 19, 22, 18, 22. Tenemos que obtener el intervalo de confianza al 95% o al 0.95 para estimar el contenido medio de agua de todas las gaseosas de este tipo. Entonces vamos a nuestro programa y lo primero que tenemos que hacer es ubicar nuestro vector indicando los valores de x. Ubicamos los comandos, que va a ser básicamente entre corchetes media muestral, coma destípica muestral y coma interconfianza. Entonces cerramos los corchetes, ponemos que es igual a norm fit de x 0.0 le damos enter y vemos que nos da la media muestral, la destípica muestral y el interconfianza, que es igual a los valores que tenemos en el manual. Ubicamos el siguiente comando, que va a ser idéntico a ese, completamente igual, que tiene otros valores al final, y vemos que igual nos da ya los valores que nos da el manual. Ubicamos como último paso este comando.
También podemos ubicar el intervalo de confianza al 99%, y lo vamos a poner en este momento, que va a ser así, al 99% con un 0.01 de error. Entonces ponemos y vemos que al 99% nos da los valores que vemos acá: menos 2.3263 hasta el 2.3263, que es el de aquí, y ubicamos el último comando para terminar, y vemos que los valores son idénticos en todos. Más adelante vamos a resolver este tipo de ejemplos utilizando una distribución TD-Student para comparar los resultados obtenidos, que ya hemos practicado bastante. Para el ejemplo 2.37 vamos a hallar la probabilidad de x igual a 2 con una función de distribución acumulada de x al cuadrado y 3 grados de libertad. Luego hacer un proceso inverso, es decir, calcular x dado p. Entonces ubicamos en nuestro programa que b va a ser igual a 3, punto y coma para que no se ejecute, x va a ser igual a 2, punto y coma, p va a ser igual al chi 2 CDF de x y b, que hemos puesto anteriormente, que esto va a ser de que calcula la probabilidad acumulada de chi cuadrado con x igual a 2 y b igual a 3. Entonces vemos que es 0.4276, como es el ejemplo. Ubicamos el último, de chi al cuadrado inverso, y ubicamos enter y vemos que nos da el valor de 20.000, 2000, como vemos en el ejemplo. Aquí en este ejemplo del 2.37 se encuentra la figura 2.12 que vamos a realizarla en este momento, para lo cual necesitamos que x va a ser igual a 0 con un espacio de 0.116, punto y coma para que no se ejecute, que va a ser el dominio del intervalo 0.16, dominio del intervalo 0 al 16. Vamos a poner que P2 va a ser igual al chi 2 PDF del 0 2.0.1 2.16,2. Igual ubicamos el P4, que va a cambiar básicamente el del 2 al 4, y así con los grados de libertad, que serían con 4 grados de libertad. Aquí sería con 6 grados de libertad. El siguiente le hacemos con 8 grados de libertad, y al final ponemos el comando plot de todos los vectores para poder ver la imagen. Entonces damos, y aquí nos va a aparecer el gráfico. En un momento aquí vemos el gráfico que se nos ha abierto en una nueva ventana, que es idéntico al gráfico de la figura 2.12 del manual estadística. Bueno, esto ha sido todo el trabajo del día número 8 de los ejercicios 2.26 al 2.37. Agradezco que me haya visto.